Dios y selección natural. Bueno, algunos ateos piensan que con la selección natural pueden decir que ya todo se produce por casualidad, a lo bruto y a lo menso, entonces ya no hace falta Dios. Están como en el otro video de entropía que acabo de hacer, donde los ateos se valen de mecanismos de la naturaleza que son semi-azarosos, semi-aleatorios, para decir, bueno, es que todo se produce solito y a lo bestia, no necesitamos a Dios, no hay diseño inteligente, y pues se acabó, el ateísmo es lo verdadero. En primer lugar, lo que quiero decirte de la selección natural es que es un mecanismo muy secundario en el cosmos. Primero tienes que tener un montón de leyes que rijan pues todas las galaxias, todos los sistemas solares, las estrellas, los planetas, para que después en alguno de esos planetas se forme la vida, para que esa vida además se pueda replicar y copiar a sí misma. Y hasta ese momento entra la selección natural. Es un mecanismo muy secundario del cosmos. Tienes que tener un background gigantesco antes de la selección natural para que se pueda llegar y se pueda dar la selección natural. Entonces obviamente la selección natural no produce todo. La selección natural no es un sustituto de Dios, ni es un argumento contra un diseño inteligente. Obviamente si existe Dios, si existe un diseño inteligente, pues la selección natural sería parte de ese diseño inteligente, parte de los mecanismos, las funciones que tiene ese diseño inteligente. Entonces, desde luego las cosas no ocurren por casualidad, no ocurren por churro y no ocurren por estupidez como piensan los ateos. Todo esto de, por ejemplo, las matemáticas o el ADN son lenguajes. Los lenguajes están reservados para seres inteligentes, excepto los ateos que creen que los lenguajes también se pueden crear por esta estupidez abyecta. Pero bueno, nosotros los deístas proponemos que las matemáticas, que el ADN son lenguajes, y el ADN, por ejemplo, no es un lenguaje coloquial, es un lenguaje técnico especializado. ¿Especializado en qué? Pues en bionanotecnología genética, ni más ni menos. Un código que se desarrolla, que se copia y que no solo se lee, no solo se interpreta, sino que solito se desarrolla y crecen seres biológicos, crecen biorobots hechos a base de nanotecnología genética a partir de todos estos códigos y todas estas cosas. Los ateos dicen, oh magia, oh casualidad, qué fortuna, es que los ateos somos bien afortunados, que todo así se dio sin querer. No, las cosas no se dan sin querer, las cosas se dan por las leyes que rigen el cosmos, las leyes que rigen las cosas. Si viene una molécula por acá y viene otra molécula por acá, chocan y se repelen, ¿es por casualidad? No, es porque las leyes dicen que se repelen. Si viene una molécula por acá y viene una molécula por acá y ¡pluc!, se quedan pegadas, ¿es por casualidad? No, es por las leyes naturales que dicen que se tienen que quedar pegadas. Entonces no es casualidad y no es azar, son las leyes las que dictan qué cosas se unen, qué cosas se separan y cuando se unen, qué estructuras forman. Todo eso está dictado por las leyes físicas. Las leyes de la química, de la biología, las leyes cuánticas, todas las leyes que rigen todas las cosas son las que están determinando que se formen estas estructuras y que se formen estos mecanismos. Entonces no es casualidad, no se forman así por azar y por casualidad. Y luego los ateos también dicen, bueno, es que como la naturaleza es tan ciega, tan estúpida y tan tonta, pues obviamente cuando se forman estos seres mágicamente que sin querer crearon un código y sin querer se empiezan a copiar así porque sí, pues obviamente como la naturaleza es ciega, pues se copian mal, están llenos de errores y por eso hay variaciones y luego entra la selección natural. Pero no son errores. Lo que pasa, por ejemplo, si estas variaciones, si estas copias fueran mucho más deficientes, si tuvieran más errores, entonces nunca se hubiera logrado la vida, hubieran sido unas cuantas generaciones, hubieran salido cosas absurdas y ahí hubiera acabado todo el cuento de la vida. Igual, si estas estructuras hubieran sido unas copias mucho más fidedignas, entonces nunca se hubieran adaptado a los medios, nunca hubiera habido variedad. Entonces tienen que estar suficientemente equilibradas para que estas variaciones no sean ni tan pocas, que no produzcan cambios en determinado tiempo que vayan de acuerdo a los cambios del planeta, por ejemplo, pero que tampoco tengan cambios tan drásticos que no se amolden a ningún lugar, ni a ningún concepto, ni a nada. Entonces, como podrán ver, estas variaciones son deliberadas, no son errores de una naturaleza ciega que no sabe lo que hace, sino que son variaciones deliberadas, que están reguladas y que tienen márgenes de error para que tengan exactamente la variación que se necesita para que la evolución, la selección natural pueda durar durante millones de años y pueda producir todo lo que está produciendo. Tiene que estar muy equilibrada, tiene que estar muy balanceada. Ya les he puesto también muchos ejemplos de que no se puede dar cualquier cosa. Es como un dado. Tú dices, es que un dado puede salir cualquier número. No puede salir cualquier número. Puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. No te puede salir 7, no te puede salir 8, no te puede salir 3.5, no te puede salir 2.6, no te puede salir menos 4, menos 40, menos 50.
Entonces, aunque parezca que te puede salir cualquier cosa, pues realmente solo tiene 6 caras, solo te pueden salir 6 cosas. Igual algo así pasa con el ADN y todo eso, que aunque parezcan que son todas las posibilidades y que se pueden juntar de muchas formas, realmente está muy estricto, muy regulado y muy controlado las que realmente son posibilidades, y las variaciones tampoco se pueden dar en cualquier lugar y en cualquier momento. Incluso hay sistemas que te verifican el copiado, ya que se copia, hay una maquinita que esté verificando que la copia sea lo más fidedigna posible, obviamente dejando este margen de error. Y todo esto no es casualidad. ¿Tú crees que estas maquinitas no son otra cosa que robotillos nanotecnológicos? ¿Crees que en verdad se formaron por azar? ¿Crees que el ADN se escribió por azar, que es un código que simplemente se copia y se lee así porque sí? Pues obviamente no. Entonces, bueno, eso para explicar a los ateos que la selección natural no es nada por sí misma, es un mecanismo secundario y es parte del cosmos, y depende de muchos funcionamientos del cosmos. Si las propiedades del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, del nitrógeno fueran diferentes, pues nunca se hubieran formado esas estructuras. Bueno, igual se formaban otras, pero para que se formen estas, pues necesitaban tener esas propiedades y tenían que tener esas interacciones entre ellos. Si las interacciones entre los anteriores también fueran diferentes, tampoco nunca se hubieran formado todas estas máquinas, todas estas copias, todos estos mecanismos que hacen que funcione el copiado y que después va a la selección natural. Y bueno, aquí vamos a las tonterías ateas. Ay, es que ¿por qué Dios primero hace el cosmos y hasta después trae a los personajes? A ver, pon tú que eres un creador de un programa, de un software, de un juego de video. Primero, obviamente, haces todo el escenario. Ya que está el escenario listo, ya que tienes todos los mundos, todos los personajes, todos los seres, entonces ya metes a los jugadores. Igual pasa con este mundo. Primero teníamos que crear variedad. Teníamos que crear el mundo de lava, el mundo de hielo, el bosque, la ciudad, todos los escenarios donde iban a desarrollarse las cosas. Y bueno, también meterle variedad. No solo iba a estar ahí tu personaje solito enfrentando a otros personajes iguales, sino que tiene que haber, por ejemplo, vegetación, tiene que haber otros animales de todos los estilos, sabores y colores. Entonces la selección natural no va en contra de un diseño inteligente, es parte de un diseño inteligente. Si tú quieres un mundo con variedad, pues lo que haces es justamente de que cuando se haga un ser, pues no se quede ese ser duplicándose eternamente igualito, idéntico, sino que se haga con determinadas variaciones, las suficientes para que tenga cambios y que pueda producir variedad. Y lo mismo también pasa, por ejemplo, no solo para producir la variedad, sino para producir la complejidad, que también algunos de ellos vayan creciendo, vayan aumentando, entonces eso también te lo permiten esas variaciones. Y también, obviamente, si vas a crear un mundo para tus personajes, pues tienes que crear un mundo donde puedan vivir tus personajes, tiene que ser un mundo donde se adapten tus personajes. Entonces, ¿qué es mejor que crear personajes que se adapten a su medio? Que si vas a vivir en un determinado planeta, pues que se adapten a la atmósfera de ese planeta, a la gravedad de ese planeta, a los cambios de ese planeta. Y así como en el planeta Tierra, que algunos se adapten al agua, que otros se adapten al aire, y también para que puedas comer de tu medio, para que puedas vivir de tu medio, para que puedas respirar de tu medio. Entonces nada de esto va a encontrar un diseño inteligente. La selección natural simplemente es otro de los muchos mecanismos de los diseños inteligentes para producir variedad, para producir complejidad y para que los seres que se vayan surgiendo de acá estén adaptados al medio del momento. Y cuando haya cambios drásticos en esos medios, pues empiezan a salir otros seres que se adapten a esos cambios. Todo eso a mí me parece que son mecanismos perfectamente bien pensados, perfectamente sincronizados. Justamente, si tú quieres crear un juego de video y que pudieras hacer así de complejo, pues de qué otra forma lo hubieras hecho. Realmente si pudieran hacerlo así, es justamente como lo hubieran hecho los humanos. Porque bueno, así es como lo hacemos los dioses. Saludos, besos y abrazos, Archimago. Bueno, para algunos amigos teístas que me digan, Archimago, entonces la selección natural es verdad. Bueno, sí, la selección natural es verdadera, existe. Claro, no es como la pintan los ateos, que la exageran, que la vuelven omnipotente y dicen, no, es que la selección natural produce y genera todo. Pues claro que no. Pero pues como le dice su nombre, selección natural. Obviamente si tienes un montón de seres en un largo tiempo que se están reproduciendo, que están viviendo y todo, pues naturalmente unos se van a ir seleccionando, se van a reproducir más, va a haber más de ellos, otros van a ir desapareciendo poco a poco. Entonces la selección natural es algo obvio. Sin
Sin embargo, no es el único mecanismo. La selección natural nada más te explica cómo se seleccionan naturalmente unos organismos sobre otros, pero no explica necesariamente cómo aparecen órganos enteros o cómo un pajarito puede volar o cosas así. Entonces, los ateos exageran el alcance, exageran la explicación de la selección natural, que solo es un mecanismo entre otros muchos mecanismos que en conjunto son los que producen la variedad y todo lo que estamos viendo. Entonces sí, hay algo que se llama selección natural, pero no es como la pintan los ateos y no son como las mentiras que te ponen los ateos. Y también para algunos amigos teístas a veces subestiman a Dios. Cuando tú haces un juego de video, cuando alguien programa un juego de video, no tiene que andar viniendo a tu casa a cambiarte todas las cosas del juego de video. Cuando tú tienes un personaje nivel 12 y subes a nivel 13, no le marcas al programador: oye programador, ya pasé del nivel 2 al 13, ven a corregir mi personaje y ven a dar más poderes, más atributos, que pueda cargar más cosas, ven a mi casa corriendo. Pues el programador no tiene que ir a tu casa porque ya todo está programado en la programación del juego. Entonces, así para los teístas que piensan que Dios tiene que venir y tiene que hacer una jirafita, que tiene que venir a hacer un hipopótamo, que tiene que venir y hacer un chango, lo que sea, pues también están subestimando el poder de Dios, porque realmente Dios puede crear todo desde la misma programación del cosmos y está programado en las leyes naturales del cosmos. No tiene que bajar Dios específicamente para crear cada ser, lo que no significa que no pueda hacerlo tampoco. Pero el hecho es que este programa pues funciona y más o menos corre solo. Por eso también los ateos se confunden y dicen: bueno, no necesitamos a Dios porque el programa funciona solo, corre solo, entonces pues ya con el programa tenemos suficiente. El asunto es que Dios es justamente el que está programando este programa, el que hizo que el programa diera a todos estos seres con todas sus propiedades, con todos sus atributos y todas sus características. Entonces, bueno, ahí están algunos errores de los ateos, algunos errores de los teístas. Pero bueno, finalmente pues aquí estamos, somos, existimos y habrá que explicar por qué diablos estamos aquí. Saludos, besos y abrazos, Archimago.